Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos. En esta tarde damos gracias a Dios por un nuevo día, por la oportunidad que Dios nos brinda de podernos dirigir a ustedes por este medio. Quiero enviar un saludo a cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, en Linwood, California, en Redondo Beach, en Boston, en Canadá, en Texas. Que Dios los bendiga, porque sé que nos están sintonizando. Este día es un día muy grandioso, amados hermanos, como todos los días de vida que Dios nos otorga. Pero es algo bien importante y muy bonito, por la razón que cuando hay una compatibilidad en el espíritu, podemos conectarnos con otras personas y podemos pensar lo que piensan, ellos pueden pensar lo que nosotros pensamos o sentimos. Por eso me siento bastante gozoso por la oportunidad que tuve esta tarde, antes de iniciar este tiempo, de escuchar a unos hermanos allá en Lancaster, y me gocé bastante. Enfatizo, bienvenido cada uno de ustedes que se están conectando o aquellos que se van a conectar, que Dios los bendiga. Nos gozamos en el Señor y vamos a entrar en este momento. Dios. Filipenses 3. Versículos del 12 al 14. Repito, Filipenses 3, versículos del 12 al 14. El tema del mensaje en esta tarde es: ¿qué tengo que hacer para llegar a asirme de quien me tomó? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para llegar a la meta que Dios me ha trazado? Estamos en tiempos difíciles y todos lo sabemos. Tiempos de tormenta que cada vez más y más y más la situación se pone más difícil y gravosa. Tiempos de angustia, donde podemos darnos cuenta y podemos analizar, amados hermanos, de que la vida cristiana es una vida de constante actividad, que no hay lugar para detenernos, mucho menos para retroceder. Tenemos una meta, y usted dirá: hermano, pero ¿de qué meta me está hablando? Jesús es nuestro ejemplo. Jesús, en el tiempo que estuvo en esta tierra, Dios le dio una meta. Si no, veamos en el libro de Juan, capítulo 4. Él nos muestra el propósito principal de su vida, cuando dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cierren sus ojos y vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te glorifico, mi Dios, y te bendigo. Y te doy gracias. Gracias, Señor, en esta tarde, por darme el privilegio una vez más de poder compartir el mensaje a aquellos que lo van a escuchar, a mis hermanos, amigos. Y si hay algún necesitado, también gracias, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu fidelidad. Te ruego, Padre, que a través de tu Espíritu Santo pongas gracia en mí, sabiduría y palabra tuya, para poder transmitir este mensaje de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a tu voluntad. Te bendigo, mi Dios, y te doy una vez más las gracias por amarme tanto.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces decíamos que Jesús nos enfatiza que Él tuvo un propósito, Él tuvo una meta, y para llegar a esa meta tuvo que iniciar ese camino difícil que fue para Él. ¿Verdad? No fue fácil. Fueron 3 años y medio, pero fueron 3 años y medio bastante difíciles. Pero el propósito de Él era cumplir la voluntad de Dios. La Biblia nos enfatiza que Jesús no vino para agradecerse a sí mismo, que no vino a que le sirviéramos, sino vino a servir, a darse en rescate por todos. Otro ejemplo, tenemos el apóstol Pablo. Pablo también tenía una meta, y Pablo compartía el mismo sentir de Jesús. Cuando dice, una cosa hago, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 3, nos enfatiza el apóstol quién era, lo que había logrado, cuál era su posición. Mas sin embargo, no tomó lo que era ni lo que había alcanzado para vanagloriarse. Únicamente consideró que todo lo que había alcanzado por amor a Cristo lo había estimado como basura. No le importaba, no le importaba, porque consideró que era más grande el haber conocido a Jesucristo. Y hay una cosa, hermanos, unas preguntas para que nosotros analicemos esto. ¿Compartimos nosotros el mismo sentir de Pablo, el mismo sentir de Jesús? Acordémonos cuando Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Hay una compatibilidad en la necesidad, en el sentir. ¿Está nuestro corazón plenamente dispuesto a seguir? ¿Estamos resueltos a trabajar arduamente para alcanzar el cometido que Dios nos ha dado? Jesús tuvo una meta y llegó a ella cuando dijo, consumado es. Pablo tenía una meta cuando dijo, he acabado la carrera. El día cuando lo ejecutaron, hasta ahí llegó. Ahora, la meta que usted y yo tenemos, ¿qué meta? La meta que aceptamos, amados hermanos, cuando nosotros nos inscribimos en el ejército del Dios viviente. Cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, estuvo aceptando esa meta. Estuvo aceptando entrar en una carrera como buen soldado del ejército de salvación. Usted tiene una meta, yo tengo una meta. Una meta que no va a ser fácil. Y el Señor lo dijo. No va a ser fácil, hermanos. Porque el libro de los Hechos, capítulo 14, 22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hay angustia, sí. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo. Hay mucha gente que está enferma. Hay mucha gente que no tiene esperanza económica. Vea lo que está pasando en Estados Unidos. Que en unos pocos días, una persona de cada 6 va a pasar hambre. No hay. No digamos aquí en este país, en Honduras. Es peor. La situación es difícil, es caótica.
hay angustia. Por eso muchas veces hay personas que mejor se retractan, otras que reniegan, otras que mejor prefieren regresarse a Egipto, por considerar de que en Egipto les va a ir mejor. ¿Va a haber oposición? Sí, va a haber oposición. Va a haber oposición, hermanos. Pero no permitamos que el diablo nos corte los pulgares de la mano y los pulgares de los pies. No permita, amado hermano, usted que ingresó, que se alineó en las líneas de este ejército, no permita que el enemigo le corte los pulgares de sus manos ni los pulgares de sus pies. Otro día estaré predicando acerca de eso. ¿Cuál es la función de los pulgares en cuanto a la vida espiritual? ¿Va a haber desánimo? Sí, va a haber desánimo. Pero el Señor nos dijo, nos advirtió. Nosotros no podemos ignorar, amados hermanos. No podemos angustiarnos, porque todo está escrito. Cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben lo que pasa, amados hermanos? Que muchas veces hemos tomado esta situación como un descanso. La iglesia está cerrada, entonces nos quedamos en casa. Ya no se lee la palabra con aquella necesidad, ya no se ora con aquella necesidad, ya no se ayuna. Y cuando hay ayunos, ayunan de 6 a 8. ¿Quién no aguanta un ayuno de 6 a 8, hermano? Si el ayuno es para sacrificar nuestra carne, para poder entrar al reino de Dios y llenarnos de su fortaleza y de su poder. Vamos a tener dificultades. Y los que tenemos los medios para subsistir, debemos de tener un corazón lleno de gratitud a Dios. Porque hay muchos que están peores que nosotros. Mira el profeta Nehemías. Nehemías también tenía una meta. Su meta era reconstruir los muros de Jerusalén. Pero sus enemigos muchas veces trataron la manera de quitarlo del camino, de atraer su atención, de involucrarlo en otras actividades para que él se detuviera. Pero Nehemías tenía una meta y él se esforzó para avanzar y cumplirla. Nosotros estamos en esa carrera. Nosotros tenemos que llegar a una meta. No podemos estancarnos. Ahora, el apóstol Pablo nos deja ver que no importa las circunstancias por las que estemos pasando, no importa la necesidad física o corporal que tengamos, que nosotros debemos de mantenernos y ser fieles a Dios en no desertando. Cuando uno se enlista en el ejército, hermanos, tiene 90 días, 3 meses, y esto con dificultad. 3 meses que está dentro, pero tiene que acoplarse al ejercicio, hacer todo lo que tiene que hacer, estudiar tácticas y todo. Pero después, cuando llegan los 90 días, o sea, 3 meses, y que juramenta bandera, no puede desertar, porque entonces va la policía militar, lo arrestan y lo meten a juicio, ¿verdad? Lo meten a consejo de guerra. Lo meten a consejo de guerra, porque ya no puede desertar. Nosotros no podemos desertar, amados hermanos. Nosotros no podemos regresar a donde estábamos, porque debemos de darnos cuenta de dónde nos trajo el Señor y para qué propósito Dios nos rescató de Egipto. Pablo nos explica en los siguientes 3 versículos cómo podemos nosotros lograr llegar a la meta. La primera cosa, el versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Un hombre de la capacidad de Pablo, y aún se consideraba de que él no creía haberlo alcanzado, pero una cosa hacía: seguía hacia adelante, seguía hacia la meta. Amados hermanos, en esta carrera que hemos emprendido vamos a tener tropiezos, van a haber circunstancias adversas que van a desanimarnos, van a desalentarnos, pero nosotros tenemos que mantenernos en la dirección que Dios nos ha trazado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Los que miran hacia atrás vuelven hacia atrás. Jesús nos recuerda en el libro de San Lucas, en el libro de Lucas, cuando dijo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Dice la Biblia de que los ángeles hasta tuvieron que agarrar a Lot para irlo sacando, para avanza, 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 vete, no mires tras ti. O sea, no voltees a ver hacia atrás, sigue, sigue, sigue. Pero la mujer de Lot tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot estaba pensando en todas las propiedades que tenía, en el ganado, en los vestidos que tenía en el closet, tantas cosas que había dejado, que su corazón estaba allá todavía en la ciudad. Se detuvo, voltea a ver, y hasta hoy en día la Biblia dice de que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque el mundo es atrayente, es atractivo, amados hermanos. Y muchas veces creemos que en el Evangelio, en el camino que tenemos, no hemos encontrado lo suficiente, y muchas veces intentamos regresar al pasado. Israel, el pueblo de Israel, cometió el mismo error. Cuando el Señor, de acuerdo al libro de Números, el Señor los saca de la esclavitud, los trae con la promesa de que iban a llegar a la tierra prometida. Ellos empezaron a murmurar, a quejarse, porque muchos de ellos habían dejado su corazón en Egipto. Como hoy en día, en la iglesia de Cristo hay muchos cristianos que todavía el corazón de ellos está en Egipto, cuando el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y es una realidad, hermano. Porque por eso es que hay muchos cristianos a medias. Porque el corazón no tiene una determinación, no hay una definición en ellos hacia dónde van. Es necesario que nos demos cuenta de esto. Tenemos que retomar lo que hemos dejado. Si bien es cierto, vamos en el camino, pero hay cosas que hemos dejado a la deriva. Hay cosas que ya poco nos interesan, como el crear un culto en nuestro hogar, un altar, orar los unos por los otros. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, no dice mordeos unos a otros. Amados hermanos, es tiempo de reflexionar que hay algo que nosotros tenemos que hacer prontamente. Es necesario que nosotros caminemos con toda libertad, con toda ligereza, que permitamos que el Espíritu Santo corte esas ataduras que hay en nuestras manos y en nuestros pies, que no nos permiten avanzar, como son esos pecados perdonados. Hay muchos de que venimos caminando con esos pecados con motivos de conciencia, que nos redarguye. No, el Espíritu Santo no nos está redarguyendo, porque fueron pecados confesados y perdonados. Y la palabra de Dios dice en hebreo: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nosotros no somos más justos que Dios.
para cargar los pecados pasados. Y eso ha venido estancando a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo atroz, amados hermanos, que trabaja en el subconsciente retrayendo al creyente a que piense en el pasado. Lo tiene en el presente, pero lo hace creer que lo que hizo en el pasado, Dios todavía lo está tomando en cuenta. Y entonces viene el creyente y se estanca y no tiene posibilidades de seguir hacia el futuro. Pero usted y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos. Usted y yo debemos de mantenernos en la línea trazada, porque tenemos una meta a donde usted y yo necesitamos llegar. La segunda cosa, fijar los ojos en Jesús. ¿Usted se acuerda la historia de Pedro? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y le dice el Señor, ven Pedrito, aquí te espero. Pedro descendió a las aguas, bajó de la barca, empezó a dar sus pasos, sus pininos, mientras mantuvo la mirada en Jesús. Cuando las olas se levantaron y él sentía el viento huracanado, sentía como que un huracán lo iba a levantar, quitó la mirada de Jesús, la puso en el ambiente y empezó a hundirse. Nosotros tenemos que mantener nuestra mirada fija en Cristo, no en la religión. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Juan Calvino era hijo de un pastor bautista. Obvio, él creció en la iglesia bautista. Se metió a estudiar y sacó la terminología de que una vez salvo, siempre salvo. En lo cual, antes de morir, Dios le dio la oportunidad de retractarse y de arrepentirse del daño que había hecho y que ha hecho hasta hoy. Él denegó lo que había escrito, pero ya las plumas las había tirado. Y vea cuántos años hace, y las plumas han llegado hasta el 2020, porque todavía hay cristianos que siguen creyendo, una vez salvo, siempre salvo. Una vez usted recibe a Cristo, usted puede vivir la vida como se le antoje, porque ya es salvo. Cuando en la palabra misma se encuentra mucho que comentar para denegar lo que este varón dijo. Entonces, cuando el creyente se vuelve religioso, se conforma, hermano, porque la religión eso es lo que hace. La religión le dice al ser humano, estás bien, tú no te preocupes, tú has creído en Jesucristo, eso es más que suficiente, tú quédate tranquilo, no tienes que hacer nada más. Viene la religión y nos lleva al conformismo. Entonces el creyente empieza a quedarse tranquilo en su casa o donde esté, sin hacer nada para el reino de Dios. El conformismo lo lleva al estancamiento. Empieza a sentarse en una mecedora y empieza, ¿y por qué está así, don fulano? Bueno, si es que así quiere Dios, si Dios quiere que yo sufra, pues voy a sufrir. Dios no quiere que nosotros suframos. Es la religión la que nos encajona y nos mete a un patrón de vida que no está escrito en la palabra. El estancamiento lleva a la descomposición. Y la descomposición lleva a la muerte espiritual. Usted se ha fijado el agua que se estanca, el agua que no circula, que no tiene fluidez. Con los días va adquiriendo un mal olor, se va llenando de musgo, empieza a heder. ¿Por qué cree que las aguas del océano se mueven? El hombre dice que la luna es la que controla, pero la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es el Espíritu de Dios que mantiene esos océanos en movimiento, porque imagínense qué sería si esas aguas se estancan.
y pierden el movimiento, se mueren. Sería fatal. Amados hermanos, es necesario que nosotros nos demos cuenta de que el reino de los cielos sufre violencia, mas los violentos lo arrebatan. Otra versión dice, mas los valientes. O sea que para entrar al reino de los cielos vamos a tener que ir y empujar, apartar a la gente, porque nosotros vamos a entrar. No podemos estancarnos. Mire, el que compite o el ciclista no le preocupa quién va a su izquierda, quién va a su derecha. Lo que le interesa es ver hacia el frente, hacia la meta que lo ha comprometido para ganarse un premio. Y nosotros a cada ratito estamos volteando a ver qué hizo fulano, qué hizo sutano, dónde va mengano. No, hermano, nosotros, cada uno de nosotros individualmente somos responsables. Que no se nos olvide, amados hermanos, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán águilas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No hay tiempo para retroceder, no hay tiempo para estancarnos, es tiempo de caminar hacia la meta, que es Jesucristo. Romanos nos dice, no os conforméis a este siglo. Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Porque es fácil, hermano. El mundo ofrece muchas cosas, pero son falacias, son mentiras. Y el mundo se cobra carísimo. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que caminemos en un concepto de religiosidad para que nos quedemos tranquilos sin movilizarnos, porque si no llegamos a la meta, su pérdida va a ser grande. La tercera cosa, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, de Cristo Jesús. Proseguir, mantenernos en esa lucha día tras día, porque no estamos exentos. Si cae, levántese en el nombre de Jesús y eche para adelante. La tercera cosa es proseguir hacia la meta con seguridad y con confianza. Usted ha visto en las noticias cuando una persona se está ahogando, ya sea en un lago o en el mar, la angustia que se apodera de esta persona. Por eso los salvavidas, cuando van a salvar a alguien, tienen que romper olas y agarrarlo por la parte de atrás, porque si van de frente, la persona en la angustia, en la necesidad, en el temor, terminan hundiendo a aquel que les va a salvar la vida. Pero usted ha visto que el que se está ahogando, si mira una ramita o un pedazo de cuerda, pues se aferra a ella porque es la única salvación que tiene. Así, de esa misma manera, nosotros debemos de aferrarnos de Cristo, hermano. Tenemos que agarrarnos de Él, porque Él es nuestro capitán, Él es el que va adelante. Él dice, sígueme. Ven, en el ejército, cuando uno va a hacer ciertos trabajos, se pone su casco, pero el guía, el sargento, lleva un sticker brilloso. Ese sticker indica que nosotros tenemos que seguir ese formato que lleva en el casco el sargento. Si uno pierde de vista esa señal, es porque se perdió. Se perdió entre la selva, entre la jungla, se perdió. Entonces uno tiene que ir con la mirada puesta en el casco de aquel hombre que va adelante, que va guiando la compañía.
Nosotros tenemos un guía. Tenemos que seguirlo, amados hermanos. Pero se nos olvidan las promesas de Dios. Estamos en angustia, estamos abatidos y se nos olvidan las promesas de Dios. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice el Señor. Se nos olvidan, y por eso es que muchos predicadores estamos enviando mensajes para aquel que tiene necesidad pueda refrescar su memoria, pueda sacar de su corazón aquellas desavenencias y pueda alimentarse de la palabra. Esto no es objeto de competencia, esto no es para saber quién predica mejor o quién predica más. Esto es para la gloria de Dios, para el reino de Dios, amados hermanos, para que aquellos que han soltado la toalla, que han descolgado sus brazos, se levanten y se mantengan firmes en esa carrera que llevamos por delante. El apóstol Pablo tuvo que amonestar en cierta ocasión a Pedro, porque Pedro, cuando estaba con los judíos, era una cosa, y cuando estaba con los gentiles era otra. Tenía una ambigüedad. Y Pablo tiene que amonestarlo a él. ¿Qué quiero decir con esto? En que muchas veces hay cristianos, amados hermanos, que cuando están en la casa de un cristiano bien cimentado en la palabra, escuchan, aunque no con muchas ganas, pero escuchan. Pero cuando llegan a otro lugar donde la persona no es cimentada en Cristo, se acoplan, empiezan a aceptar. No, una no es ninguna, un poquito no hace daño. No, pero es que tenemos que divertirnos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en nuestro corazón haya una determinación genuina y plena de saber que la carrera que hemos tomado nos va a llevar hasta un punto, y ese punto es el reino de Dios. Es la tierra prometida celestial. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vea, Mateo 5:6. Pero volviendo al versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que seguir, hermanos. No importa que le llueva sobre mojado. No importa que la harina y el aceite haya escaseado. Jesús dijo: ¿no veis las aves del campo que ni siembran ni ciegan? Y con todo, Dios la sustenta. ¿No valéis vosotros más que los pajaritos? Pensemos bien en esas promesas, porque el enemigo viene a nuestra mente y empieza a decir: no, es que tú eres aquí, que tú fuiste allá, que aquí, que allá, y que para aquí, para acá, para acá. Pero la promesa de Dios es una, hermano. Y por eso es importante que nosotros regresemos a ese tiempo, que tomemos la palabra de Dios, que tomemos el consejo de Dios, que nos ubiquemos y que demos lugar a que el Espíritu de Dios nos guíe y nos lleve a donde Él quiere. Este versículo que leía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amado hermano, los únicos que van a llegar a la meta son los que tienen un anhelo ardiente, hambre y sed de lograr su propósito. Y el propósito es llegar a la meta. Debemos de correr con esa misma intensidad, hermanos, con ese mismo fervor, con ese mismo anhelo. Debemos de correr la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe que Jesús encontró a dos ciegos
Los ciegos, el mayor anhelo de ellos, lo que más deseaban en su vida, era poder ver. Usted se imagina cuando estos dos ciegos fueron sanados por Jesús y recobraron la vista. Usted se imagina el anhelo que había en ellos, la importancia para ellos que Jesús realizara ese milagro. De esa misma manera debemos anhelar seguir en la carrera. No nos olvidemos que cuando nos inscribimos, fuimos miembros y seguimos siendo miembros de un ejército del Dios viviente, para el cual estamos en esta tierra, para cumplir un propósito. Con esto termino. ¿Tiene el mismo sentir de Cristo usted? ¿O tenemos el mismo sentir de Cristo? ¿Tenemos el mismo sentir de Pablo? Sigamos adelante. No dejemos que el pasado nos detenga. No permita que el sobrepeso de las cargas que llevamos en nuestra espalda nos limiten y nos impidan correr. Despojémonos de todo peso. La Biblia dice: despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no es de agilidad, es de resistencia. No es quién llega primero, sino en qué condiciones llega. ¿Qué le está deteniendo a usted? Pueden ser pecados ocultos. ¿Quiere llegar a la meta? Despójese de esas cosas que obstruyen el que usted pueda dar un segundo paso después del primero. Pueden ser hábitos, costumbres, puede ser la religión que usted practica, de conformidad, de estancamiento. ¿Qué lo detiene? Si hay algo que a usted lo está deteniendo, si hay algo que a usted no le permite avanzar, libérese de eso. Permita que Cristo rompa esa cadena. Y hay un corito bien hermoso. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermanos, porque ahí en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermanos, que ahí en el cielo nos espera un galardón. Amados hermanos, tenemos que seguir, porque ese galardón es para usted. Ese galardón lo tiene Dios reservado para usted, pero debemos de seguir. Pero suelte lo que le impide continuar y lleguemos a la meta. Esforcémonos para llegar, amados hermanos. Que Dios los bendiga, que espero que este mensaje haya traído un poco de tranquilidad, que haya alimentado su alma y que sigan adelante. Nos vemos el próximo domingo, si Dios permite.